Bueno, buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de este podcast, esta serie de charlas. Hoy estamos con Jorge González Guedes. Corregime si lo dije bien o no. Perfecto. Pero bueno, acá estamos. Bienvenidos. ¿Cómo anda Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Acá haciendo lo que más nos gusta, así que trabajando. Ah. Che, bueno, de entrada agradecerte. Mil gracias por la onda, por el espacio. También a la gente que está del otro lado escuchando. Sea por YouTube o por Spotify, también agradecido porque nada, que ayuden a que este proyecto tome impulso. Así que bueno, cómo va el día, Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, ahora justo me agarras en el segundo viaje a Montevideo. Yo acá dirijo el área de ciencia y rendimiento de un club muy grande que se llama Biguá. Así que cuando vengo acá, vengo en mood trabajo 24/7, así que estamos a todo vapor con eso, largando un gran año de trabajo y tratando de generar nuevas vertientes de trabajo en Uruguay. Y después trabajando Ahí va, bastante con Argentina también. ahí va, ahí va. Vos, bueno, lo hablamos un poco detrás de cámara, pero me contaste que estás con una dinámica intermitente, por así decir, que vas y volvés de a Montevideo. ¿Estás ahí en Montevideo específicamente trabajando para el Club Iguá o también estás con otros desarrollos ahí en Montevideo? No, en Uruguay lo que hago es, empecé viniendo en 2018 a dar un curso, uno de mis cursos largos, y de acá surgió la inquietud de gente que había estado en el curso y que estaba dentro del club de convocarme para hacer este trabajo. Y hoy pasé a hacer mi trabajo central es del club, pero como esto se fue haciendo cada vez más grande, surgió la posibilidad de por convenios con el club, hicimos convenio con universidades, entonces dar clases en universidades de acá y seguir dando ese curso largo mío que alternativamente lo hacemos en Punta del Este o acá en Montevideo. Pero mi trabajo Mm. central es Biguá. Ok. Me dijiste, ¿estás dando clases allá también? Acá hoy el título es director de ciencia y rendimiento. Ok, pero eso en el Club Iguá, pero Eso en el club digo... igual. Y sí, las Sí. otras son clases que me piden algunas licenciaturas o maestrías o son Ahí va, clases así como seminarios, que por ahí vengo claro, y doy un seminario interno, como si fuera mi curso largo, pero interno en una universidad. claro, claro. Che, bueno, antes, ahora nos vamos a meter un poco en eso, pero antes de eso siempre me gusta por ahí, que lo hice en cada uno de los invitados, escarbar en cada uno de cómo llegaste vos a esta profesión, a esta área sobre todo, y cómo se te fue dando el background. Yo siempre digo va, muchos lo dicen, yo no lo digo, de que por lo general el entrenador es un atleta frustrado. En mi caso me ha pasado, yo jugaba al rugby y no era muy bueno, pero me gustaba mucho el entrenamiento y cuando me hice adulto y entré en el mundo de profesión y dónde desarrollarme y demás, dije, va todo por acá. Y así fue la vía de entrada. ¿Vos cómo llegaste al deporte? ¿Te fue llevando todo este camino? Yo quedo medio offside porque la palabra frustrado, si vamos a la etimología, es compleja. Yo la verdad que estoy súper conforme con lo que fue la carrera en mis deportes. De hecho, me sorprendieron, pero mi camino fácil porque yo nací en un club. Mis padres se conocieron en un club de remo que se llama Hispano. Eh, Así que crecí como muchos de nosotros también, por ahí ustedes en los clubes de rugby también, que vas y tus viejos te depositan en el club. Yo tengo 61, así que en esa época, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, el club era realmente lo que soñamos muchos que nacimos ahí, en la familia en el club. Vos llegabas al club y te tiraban y te cuidaba desde el señor del vestuario, la señora que limpiaba, todos te conocían a tus viejos y te cagaban a pedos como si fueran tus viejos. Tal cual. Entonces, yo crecí en ese club. Y después crecí en una escuela pública en donde los profesores eran los reales detectores de talentos dentro de la dinámica pública. Y en mi colegio pública, que fue el Artigas en San Fernando, había remo. Con lo cual me fue muy fácil y sensible entrar. Mi padre era muy amigo de los profes y los profes, claro, yo medía esta altura que mido ahora, casi 1,90 desde los 12.
Así que directamente, cuando ya me conocían de la primaria, en séptimo grado, ya me llevaron a remar del Club San Fernando y fue mi desarrollo como muy natural dentro del deporte. Pasé por un montón de Claro. deportes de chicos, jugué al handball en River, hice equitación en el alemán, y todo eso lo más gracioso con mi padre, que era empleado de Luz y Fuerza. Eh, lo que Claro. pasa es que también mi papá le gustó el deporte toda la vida, fue remero del club hispano y después entrenó un montón de selecciones, con lo cual mi papá fue preparador físico también y yo en medio lo que son hoy entrenadores de handball, por ejemplo, mi papá fue de la selección de handball, muchos del interior venían a vivir a mi casa, entonces yo era la mascota que me tiraban de un lado al otro, o sea, mi crecimiento naturalmente fue en el deporte y cuando me tocó la posibilidad en el remo, que te invitaba en esa época Alberto de Midi, que fue nuestro gran prócer del remo, eh, te invitaba a remar a Marina y bueno, ya era como acceder a un nivel de complejidad dentro del deporte muy interesante, con los mejores botes, los mejores, toda la selección remando en ese lugar. Viste que Argentina es muy de concentrar en un lugar mucho, mucho de la elite. Y la verdad que me tocó una época de oro del remo, con mucha gente de mucho nivel y pude compartir ese nivel muy grande. Y a mis 19, que ya estaba tratando, 18, tratando de ver dónde me metía a estudiar, se me ocurrió, yo egresé en el año de las Malvinas, el 82, del Mundial de Vóley también, que fui a ver todo ese fanatismo. Y ingresé a educación física, a 3 cuadras de mi escuela estaba el Instituto de San Fernando, en donde 800 aspirantes luchaban por entrar a 50 puestos. Y era un instituto muy particular de esa época, uniforme externo, o sea, el crecimiento te diría que fue un lujo para mí, yo soy un privilegiado de haberme metido en ese ámbito y después eso te va llevando. O sea, no quiero aburrir, pero la entrada a No, sí, mí, sí. el primer laboratorio de fisiología que hubo acá fue en el CENAR y yo egresé en el 86 y en diciembre del 86 con el entrenador de remo de ese momento tuvimos un almuerzo con Cacho Lentini y me invitó a participar. Entonces fui el Mira. primer profe que entró y Mm, después se sumó Marcelo Cardey y fuimos los dos primeros en un laboratorio de fisiología en la Argentina que nosotros mismos no sabíamos qué era eso. claro. Vos desde que te metiste en lo que es el mundo del deporte de este lado como entrenador o sport science, se Sí, entiende. ¿Siempre te viste a vos o te quisiste ver a vos involucrado desde el lado de rendimiento, salud o del lado de la pedagogía? Porque viste que hoy en Argentina está como medio dividido. De hecho, el profesorado dicen que te educa para pedagogía y después la gente hace la extensión de la licenciatura y demás. Pero bueno, también hay gente que en ese trayecto es como que se redescubre y arranca por pedagogía y después va a rendimiento, o incluso hay casos inversos. Vos desde de entrada ya, ¿cómo fue tu camino? a nosotros no nos quedaba otra, no existían las licenciaturas, no Claro, por existían eso. las maestrías, no existía nada. Yo egresé en el 86, no había todavía licenciaturas, solo había empezado la licenciatura en Catamarca, pero te tenías que ir a Catamarca. Y la verdad Claro. que la vida deportiva, yo ahí ya estaba, yo cuando entré al profesorado, por distintas vicisitudes dejé de remar y me acordaba un compañero mío de banco que fue Puma y demás, y Mm, me decía, ¿cuándo vas a venir a jugar? Empecé a jugar al rugby en el Club San Fernando y, y paralelo hice el instituto. Y ya en ese momento había entrado al CENAR, entonces mi escuela fue el CENAR. claro, Cuando a mí a los 25 años, por distintas circunstancias, eh, me quedo ante un instituto en donde fui rector a los 25 de un instituto terciario, en mira. donde teníamos la primer carrera de musculación deportiva y que el Mm, joven director recién ascendido a entrenador de la selección de pesas se llamaba Horacio Anselmi. sí, Eh, entonces con él trabajábamos juntos y los dos estábamos descubriendo alguna cosa. Yo era profe, Horacio no era profe, entonces empezar a trabajar sobre ese camino eh, lo descubrimos juntos
y la licenciatura no la hicimos porque fuimos del grupo de los que perdimos. O sea, yo perdí, hacíamos una propuesta en la creación de las licenciaturas y los jóvenes rectores, que teníamos 20 y pico, a nosotros nos dejaban de lado. O sea, las decisiones de cómo se instauraron las licenciaturas en Argentina fueron de los grandes Mm, institutos y de los grandes directores y grandes profesores. Ahora, en función de la división que vos planteás, yo soy del palo de que toda mi vida trabajé en alta competencia. Jamás, o sea, trabajé en claro, escuelas, mucho. Empecé con un proyecto de psicomotricidad en jardines de infantes, pero yo soy un convencido de que la escuela que me dio la docencia de educación física es fundamental para trabajar en la alta competencia. Porque claro. hay un montón de habilidades que después seguro vamos a hablar, que tienen que ver con este cargo que tengo ahora, por ejemplo, de ciencia y rendimiento, que si yo no hubiera tenido las habilidades blandas que te da la docencia, no las podés abordar. Y Mm, muchos chocan por no haber transitado ese camino. claro. Sí, sí. Sí, eso es verdad que se lo reconozco al profesorado, que te da por ahí un manejo dialéctico, un poder de improvisación también incluso bastante bueno y un poder de comunicación bastante bueno. Porque yo, por ejemplo, hice la licenciatura en actividad física y deportiva de la USAL, o sea, nunca pasé por el profesorado, porque no era de mi interés tampoco. Claro. Y estaba buenísimo, era como un super ñoño, pero tenía un déficit de poder comunicarme, que yo además aprendí medio a los tumbos con los años a poder comunicarme más allá de lo que hice como estudio formal. Y me pasaba que salí y me costaba un huevo. Y lo fui llevando, me enseñó más, a mí me terminó enseñando más la práctica en los gimnasios. Prueba y error y así fui viendo. Pero bueno, se puede decir que más allá de que pasaste por el trayecto, sacando la formalidad, o sea, el trayecto universitario de enfocado a pedagogía, profesorado, te inclinaste hacia el área de rendimiento y deporte bastante rápido y bueno, construiste todo tu gran parte de tu carrera ahí. Eh, y ya que estamos con eso, contame, si bien lo nombraste, lo hablamos un poco antes detrás de cámara, vos estás trabajando en el club Biguá, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día particularmente? Lo hago corto y porque es un gran proyecto, pero hace 5 años más o menos vine a dar mi curso largo, me llamaron de acá del club, de la nada, me habían chusmeado en redes y perfiles, pidieron recomendaciones, me vine a dar el curso que yo había dado largo afuera, me pidieron hacerlo in-house. Entonces vine a dar el curso a la gente de fitness. Acá tenemos un convenio marco con Tecnogym y el EICO, así que tenemos, es un sueño el Mirá, gimnasio y mirá. como tuve la suerte de haber trabajado con el EICO también, me llamaron y contrataron. Hicimos la formación, después me llamaron de vuelta ese mismo año para trabajar con los planteles, con los preparadores físicos. Total, son cerca de 60 profesores que participaron y los médicos y todo. Y al finalizar las charlas que hacemos siempre como un FODA, un debilidades, fortalezas del curso, Sí, el- en la dirección me dicen, bueno, mira, esto tiene este valor, que la verdad que está bueno, pero es demasiado contenido. Y le digo, mirá, a mí me sí. llevó, no sé, 35 años juntar todo esto, ponerlo en un paquete deglutible y que vos puedas entender al menos una Claro. partecita. Y Mm, tampoco lo que yo digo es la verdad, o sea, yo tengo la verdad que me da mi experiencia y la planteo desde esa lógica humilde de que esto es lo que yo aprendí y a partir de acá mm, podemos construir. Entonces me dice, ¿qué te parece hacer? Le digo, mira, hagamos un proyecto. Y el proyecto dice, bueno, evalúa todo el club. Le digo, mira, no, son demasiados pibes. Le digo, vamos a hacer un proyecto que empiece donde tiene que empezar. Edad de desarrollo, dame 50 chicos y un fanático, profe. Entonces así empezamos. El fanático se llama Cristian da Silva, que es mi mano derecha, izquierda, pie derecho, pie izquierdo en Biguá. Eh, mm.
Cristian, la verdad que muy comprometido, cursando su licenciatura, después cursando ahora su maestría, se comprometió con esto y agarramos 25 chicos de natación, 25 de básquet, que son dos deportes muy importantes en el club. Hicimos todo ese año, la idea fue montar un sistema de evaluación y ayudarlo yo a Cristian a tomar decisiones en función de las evaluaciones y la planificación. Así llevamos adelante ese año. La verdad que, visto a retrospectiva, no salió tan bien como me hubiera gustado. Dije, no me llaman más. No me llamaron, insistieron. Ellos Mm, tienen un director deportivo que es especialista en gestión deportiva, formado en Inglaterra, un crack, como dicen acá, hoy mm, muy amigo, pero es mi jefe. Y el segundo año fuimos por más. Entonces, en este compromiso que digo, tratar de que uno se involucre por pasión dentro del trabajo. Entonces, contamos qué hicimos con Cristian al resto de los profes y ahí se sumaron casi 8 más. Entonces empezamos 8 profes, una nutricionista que el club ya tenía hace 15 años, muy buena, Patti, y empezamos a interactuar anclando mejor las evaluaciones antes de los torneos, cuántas semanas antes de un torneo principal, qué decisiones tomar, empezar a trabajar sobre lo que hoy se llama acá línea metodológica. Y bueno, para hacerlo corto, el siguiente año fueron 230, el año pasado 575, el año pasado se inauguró el área de ciencias, ya el año pasado y el anteaño teníamos Catapult como uno de los partnerships con mucho apoyo en básquet y en hockey. Eh, y después, obviamente, se sumaron kinesiólogos, médicos y somos 14 profes con 3 incorporaciones. Hay 2 médicos, 3 psicólogos, 2 nutricionistas, coordinador de profe ah, lleno, lleno. y tecnología. Hoy inauguramos nuestro analizador de lactato. Estamos abajo con charlas con Evolution, que fue la propuesta mía y la apuesta para traer de Argentina. Y bueno, ahí estamos. Muy bien, muy contentos. El Club Iguá, bueno, veo que tiene, se desempeña lo que vi, por ahí acá mucho de ignorancia mía, pero vi que se desempeña mucho en básquet y en hockey. ¿Están con esas disciplinas únicamente o tienen otras más como consideradas dentro del proyecto que vos contás? El proyecto tiene 8 disciplinas. Tiene el básquet masculino-femenino, desde Mm, formativas hasta la primera. Lo único que nosotros no hacemos es primera profesional, que son todos comprados, pero claro. igual los ayudamos en lo que podamos. Mm, Después tiene natación muy competitiva, tenemos 3 piscinas de 25 en los 5 pisos que tiene el club, en donde mirá. trabajamos hoy. Las evaluaciones de lactato fueron con los 2 chicos que van a lo de sur del club, los Mm, juveniles. Después el hockey me gusta que lo nombraste porque el hockey es una apuesta, es un club que no tiene cancha, que alquila cancha, que hasta principio del año mirá. pasado era casi anteúltimo de la tabla y el año pasado ganamos el sub-18 y peleamos la final del campeonato y Mm. ahora estamos dentro de ese proceso. Después tiene gimnasia deportiva, waterpolo, que es el tradicional del club, ¿qué más me estoy olvidando? Nado sincronizado, que van muchos de la selección, van allá, están acá, y me estoy olvidando de tierra, por favor, tenis, que tenemos bastante, hay unas canchas fuera del club y se está entrenando muy bien, así que creo que no haberme olvidado de ninguno, son 8. Así. ¿Atletismo no tienen? Solo hay lo más cercano, es un grupo de rugby, perdón, de running, Sí, pero eso lo maneja Fitness, que es como que maneja un canal acá hay como una línea, que es Fitness, claro, que son más de casi 4.000 socios, y después tenemos claro, todo lo que tiene que ver con el deporte, que ahí estoy metido yo. claro, claro, perfecto. Bastante, bastante grande. Y te hago una pregunta, o sea, creo que tenés un rol, creo no, tenés un rol como coordinador, si bien me dijiste que tenés un jefe que ¿Sí? tiene como una vasta experiencia en gestión deportiva, tenés un rol de coordinador, o sea, estás manejando lo que sería el rendimiento y todo lo que implica de 600, me dijiste hasta 800, El año me perdí pasado un poco la ronda, terminamos pero un montón. 575, y este año vamos por los 800, más o menos. Cada una locura. Y eso implica que tenés que ser la cabeza de un montón de cosas porque, o sea, necesitas ramificarlo, perdón, y segmentarlo en diferentes
entrenadores y demás, pero bueno, ¿es tu primer rol así como coordinador que No, tenés o no, ya no, tuviste? tengo mucha experiencia de esto. O sea, empezamos en el 91 en lo que se llamó el gimnasio Barre Colorate. Ese Mm, gimnasio, 100 empleados y también una friolera de como 5.000 socios. Fue el primer bien. gimnasio mega en la Argentina y a partir de ahí hoy es Megatlón, el Mira, desprendimiento de eso. mira, Antes era solo Megatlón, después se subdividió en Sport Club. claro, Después el otro proyecto grande mío fue el Villa Racket Club, que ahora se llama Racket. claro. Eso, el primer proyecto grande fue ese. Después un proyecto que se llama ahora Fitter, pero que era, ahí estuvimos con chicos de rugby también, que era Mm, ahí en el Club Ciudad de Buenos Aires. sí. Nosotros decimos Gym Ciudad todavía, pero hoy se llama Fitter y después he hecho varios, muchos. El Centro Bueno, Deportivo de la tuviste Calle, un... montón, mm, montón. sí, bueno, veo, tuviste un buen recorrido. Y este fue por ahí el más desafiante porque, ¿por qué la pregunta? Porque creo que cuando se ponen metas de rendimiento y metas deportivas por delante, el margen de error empieza a ser más chico, los costos se pagan más caros y la gente por ahí se pone un poco más nerviosa cuando no salen las cosas como crees que a comparación de cuando estás dentro de un lugar con fines más comerciales, donde la gente busca más salud o demás, o entrenar, eh, por ahí los detalles no importan tanto, los errores no se pagan tan caro. Eh, Volviendo a la pregunta, ¿fue por así o es por así el desafío más grande que tuviste como coordinador o por ahí el que me El decías más anteriormente? grande que yo recuerde fue el primero, porque yo venía del mundo club Claro. y el mundo club no tiene nada que ver con el mundo gimnasio. Eso fue como Mm, una línea muy tajante en mi incorporación. Yo iba con una idea a Barra Colorate y me encontré en un gimnasio gigante con un desarrollo impecable que había hecho el director anterior, que fue el que inventó Megatlón, que se llamaba Sergio Rocco. Para mí esa incorporación fue, es como que te pongan al frente del mejor club de la Argentina con los mejores docentes de Argentina, entonces haces mm, escuela rapidísimo. Yo venía de un claro. año de explotada la cabeza de haber sido rector a los 25 con todo lo que eso implica, con un montón de responsabilidad y cosas, de un instituto muy chiquito, pero que Mm, tuvo dos docentes súper importantes, que era el Conejo Brambati en el área de fitness, una época que era la mejor época del fitness, y en el otro lado Horacio Anselmi, que todavía no lo conocía nadie y que empezaba con un desarrollo que desembocó en el Panamericano del 95 ganando el Chancho Helchke, hoy el mm, entrenador de la selección, ganando el Panamericano. Entonces fue todos los albores de eso. Eso para mí era escuela, pero cuando entré a Barre, Barre fue una maravilla. El staff de profe que yo tuve ahí, creo que era mi Dream Team. Yo aprendí de ellos un montón, porque igual era mm, chico. Eh, y bueno, ese fue el gran desafío, poder hacer las cosas bien donde ya la estaban haciendo bien y poder claro. ser creativo en un mood en donde yo necesitaba hacerlo, pues yo necesitaba aprender todo. Claro. Acá me agarra con muchos años, con bastante experiencia, con muchas ganas de hacer un montón de cosas, pero también con el aplomo que me dio la docencia, que lo hablábamos al principio, de decir, bueno, ok, yo, como decimos en Argentina, yo puedo tirar toda la carne al asador, pero primero saco las achuras, con el perdón que algunos saque a otra cosa, después pongo el asado y después pongo el vestido y voy ordenando la dinámica. Pero si yo no Claro. hubiera tenido toda la experiencia que tuve y los golpes que me di, no hubiera podido hacer esto. No te digo, todo es difícil, pero lo hago con otra energía, con mucho más aplomo. Claro. Vos sabés que hace poco me leí un libro que lo tomé muy por experiencia propia, que se llama, es este de acá, pues se lo muestro por el que esté mirando de YouTube, que es como traducido, es el manual del Sport Scientist, que es de Adam Birsil, entrenador americano, trabajando en la NBA, entrenador reconocido allá. Está bueno el libro, habla mucho más, no del lado
por eso me gustó mucho, no del lado de conceptos técnicos, sino por ahí más la filosofía del coordinador, no del entrenador. Que fue un desafío que yo tuve, siempre tuve varios ya desafíos como coordinador, pero creo que el año pasado, laburando en rugby, tuve un desafío como coordinador grande y siempre cuando uno hace retrospecciones, como te das cuenta que cosas que exceden a el manual básico de entrenador, fallé. Cuestiones de comunicación, cuestiones no sé, hacer evaluaciones que no hacían falta y volverme loco y va por ahí de la mano con lo que vos decís, que querés tirar todo y por ahí no hace falta tirar todo, e incluso tirar todo de una hace que saques las cosas en desorden y por ahí desordenes las prioridades. Lo que está bueno del libro, a lo que voy con esto, es que tiene varias, él por lo menos, o sea, cerrado a percepción del autor, habla de las piedras grandes, las big rocks, y dice que es como si fuese un recetario general, obvio, de primero tenés que adaptarte al contexto, encontrar sistemas que funcionen, encontrar la tecnología que encaje y demás y demás y demás. Vos, esta por ahí es una pregunta filosófica, si se quiere, o no, o por ahí más pragmatismo, lo que sea. ¿Vos creés que hay ciertos, así como pilares esenciales dentro de la coordinación que vos decís, che, esto no puede faltar? Una de las que yo me tomé más en cuenta era, perdón, para por ahí ayuda a la pregunta, Sí, que era contextualizar primero en lo que estoy y ver las cosas que importan. Yo por ahí planteaba en el club donde estaba un sistema perfecto y era, bueno, está buenísima las evaluaciones que hago, pero no me marcan nada, ni me están dando algo útil a que yo pueda generar cambios en las planificaciones, porque al fin y al cabo uno evalúa para eso, no evalúa para mostrar que usa tal tecnología. total. Es muy claro y vos justo anoté la palabra y ahora está bueno que lo haces con Mm, énfasis, que es la palabra contexto. Yo acá me mm, anteceden muchas cosas. Yo llego a Uruguay y me antecede el ser argentino, que siempre nos tiene como que no las sabemos todas y justamente yo peleo contra eso, habiendo sido, fui preparador físico, soy en Chile, laburo en Dominicana, laburo en Estados Unidos, un montón de lados. Entonces, la verdad, si yo hay algo que tengo claro y lo puedo decir todas las veces que quiera, es que yo no sé nada de esto, o sea, soy un estudiante eterno. Entonces, para mí mm, son todas dudas razonables. Entonces, cuando vine acá y estos dos deportes que eran muy importantes, la natación, que tiene un entrenador que fue a un montón de Juegos Olímpicos, o sea, mucha natación olímpica sale de acá de Biguá, el golo, yo trabajé 8 años con la natación argentina olímpica y hicimos todo el proceso de Río y todo el proceso de Tokio. Entonces, medio que yo tenía una espalda como amigable para acá. Pero yo le dije, digo, "Mira, todo esto, nosotros puedo tener yo el antecedente de todo lo que hice, pero yo tengo que contextualizarlo. Yo para trabajar en el básquet también, yo no tuve experiencia en el básquet en Argentina, pero nos incorporamos en un lugar en donde hay un modelo de básquet, el Club Igual es referencia de eso, entonces yo tenía que ir a tocar la puerta y preguntar qué es lo que necesitaban y lo que podía dar. Así todo, lo que hablábamos del aplomo era trabajar desde el contexto. Entonces nosotros recién el año pasado, cada año hacemos como un FODA, de hecho la nombré varias veces porque lo uso mucho, a fin de año hacemos con todos qué salió bien, qué salió mal, cuáles son las fortalezas, las debilidades, hemos evaluado, qué sé yo, el SJ salió, el primer año lo usamos, después no lo usamos más, o sea, sí. tratamos de ser minimalistas en eso para que la información realmente sea válida y la incorporación de tecnología es muy a cuentagotas y nosotros recién después de 3 años, el año pasado, tenemos tablas de referencia del club propias de cada categoría. Entonces, el que estaba en Ok. preinfa y pasa, Perdón, Jorge, construyeron su propia data normativa, digamos. absolutamente, es Mirá, propia de acá. Entonces, yo el profe bueno, hoy, que está en infantiles, el de preinfa, ya le pasa un informe a fin de año al de infa, que va a recibir a un montón de sus pibes, con la data de cuáles son las evaluaciones, cuáles fueron las características, habilidades blandas, habilidades duras, o sea, toda la pre de cuando vos recibís, decís, che, yo lo pensé desde mi óptica. Y una de las cosas que yo hice es que yo muchos años laburé en el campo y trabajé 40 años dentro de un gimnasio. Entonces, claro. en el mismo turno, con la misma gente,
y tratando de contagiarla a que haga cosas. Claro, Eh, claro. y lo clave que a mí me ven es que yo entreno todos los días. Entonces, fuera de eso, o sea, yo creo que vos podés hablar desde la utilidad. Entonces, yo siempre digo, primero nosotros. Todo lo que hacen mis atletas, ya hay cosas que no puedo hacer, pero ya todo lo que hacen mis atletas, yo lo hago antes. O sea, yo no te voy a Claro, dejar hacer nada que no sepa que te pueda lastimar. Entonces, la variable, como vos decís, y lo coincido y comparto, es contextual. Yo me tengo que claro. adaptar a este contexto y justo ahora que hablábamos con mis amigos de Evolution y que están dándome una mano acá, yo trato de, y ayer ponele que estuvimos con hockey viendo las métricas, está todo bueno la tecnología y el aporte que me da, pero yo tengo que ser muy objetivo. Ayer charlábamos con el hockey, con los catapult, de decir, che, vamos por una métrica. No nos perdamos en la nube de métricas. Tengamos una métrica en claro, vamos a buscarla. Hoy la tienen claro la entrenadora, la tienen claro las jugadoras. Cada uno va a perseguir su métrica y es la mejor manera de evolucionar. Y cuando eso esté súper incorporado, vamos a poner otra. Eh, Claro. Eso es como lo más importante. Estar involucrado desde lo que uno hace y que te vean hacerlo, y eso es parte de lo que tiene el juego de Claro. la docencia, de lo que uno transpira, ¿no? Claro. Ya que, bueno, tocaste justo ahí último el tema de tecnología y evaluaciones. Antes de eso me gustaría curiosear un poco qué tienen en semejante estructura, porque son 800 atletas, más staff, todo, es un mundo de gente, un universo. Acá hay, ¿Qué sí, tienen a disposición de... Bueno, me nombraste un poco. sí, acá hay, el club son 5 pisos, una manzana Mm, entera, con lo que tiene afuera son canchas de tenis, son un poco más de 10.000 socios, entonces tenemos para jugar de todo lo que queramos. Hay convenios mm, marcos con el EICO, con Tecnogym, como dos marcas así de soporte, y después tenemos convenios marcos con universidades y el Comité Olímpico de Uruguay. Entonces todo lo que fue la Copa América el año pasado, el seguimiento de las Cimarronas, que era el equipo femenino de hockey, lo hicimos con nuestros Catapult y le brindamos nuestra tecnología. El beach mira, volley de Uruguay también. Ahora yo entreno a la dupla del 49er. Hace 10 años que trabajo en la vela argentina y la vela internacional. Y bueno, hoy entreno al 49er de Uruguay, que hoy están mm, en Europa, pero bueno, estamos haciendo todo el soporte. Entonces, toda esa tecnología está Catapult como empresa de tecnología, Evolution, porque decidí que sea un poco entre todo lo que vimos, podíamos acceder a cualquier plataforma, pero como nosotros tenemos un sistema de desarrollo de un software en donde nos sirve para el control del progreso de la gente, yo no tengo el teléfono, o sea, lo conozco y es amigo de Luciano de Balt, pero mm, él no puede meter Balt no es una API, eh, pero yo tengo la posibilidad de hablar con la gente de desarrollo de Evolution y tener una puerta abierta, que es lo que estamos haciendo ahora, para poder avanzar, eh, perdón, con la no, tranquilo. tecnología, poder Mm, avanzar con esa tecnología, con nuestros dashboards dentro del Analytics. Entonces, hoy claro. estamos metiendo dashboard de evaluaciones con elemento y sin elemento dentro del dashboard de Analytics. Entonces unifico todo. Tengo Claro, tenés toda la información ahí centralizada. y es lo que nos pasa incluso en el fútbol de primera división, pasa que todos los profes, vos te pasó en el club de rugby, o sea, tenés lo de la Mm, plataforma, pero después tomás un Broad Jump, después tomás X prueba específica, o tomás sí. el bronco o el yo-yo, y cómo lo Mm. integrás. Sí, sí, no, no. A Sí, nosotros nos servía, nosotros particularmente evaluábamos sprints con fotocélulas y teníamos una métrica de campo, una métrica de gimnasio con plataforma. claro. Lo teníamos centralizado en BALD. Y después por ahí cosas que iban por afuera, como decirte registros wellness o registro de cargas, o lo hacíamos por medio de TeamBuilder. Pero es como que llega un punto de que también a la vez
con tanta complejidad de cosas es imposible o es muy difícil tener absolutamente todo centralizado. Obviamente, cuanto más cosas tengas bajo una misma marca, Claro. más fácil se te hacen las cosas. Eso es Pero sí, sí, cierto. nos pasó que era un desafío. Lo que pasa es que el mundo del, creo, del deporte, humildemente, no digo que esto Mm, sea así, pero lo que yo visualizo y cómo fueron evolucionando las dinámicas, el mundo avanza hacia no elementos externos y usar device como estos GUP. claro. Entonces, a mí me ha pasado de estar en el preolímpico en Francia con Ceci Carranza y preguntarle a la mañana ahí para hacer el wellness, ¿cómo te sentís Mm, muscularmente? Y para el orto, ¿cómo te sentís esto? Y muy mal. Y me mm, dice, me agarra de la mano y me dice, Chupi, o a mí me dicen Chupi, Chupi, mm, no me preguntes más esto, estoy hecha bolsa. Hace 3 semanas que nos venís matando todos los días y nos quedan 2 semanas más acá. Entonces, mm, y tiene razón, entonces yo hoy con el BUP, ponele que lo tienen los chicos de Uruguay, yo me meto en el teléfono, miro, sé cómo durmieron, si hicieron lo que tenían que hacer y a lo sumo les claro, pregunto con onda, decir, che, estoy a disposición, todo el tiempo estoy pendiente, soy amigo en el Garmin, entonces yo directamente no les pregunto. claro, Y hoy GUP ya compró una empresa de glucosa. Hoy el mundo del deporte va a ir avanzando a tener el relojito de cuánta energía tenés vas a ver gente con el cosito sí, blanco acá. Bueno, hoy eh, ya Apple te mide la glucosa sin ninguna device extra. mm, Entonces, casi que el mundo del entrenamiento va a ir avanzando hacia lo que yo primero aprendí, que es mirar a la cara a la persona y poder ver en qué situación está y ver si le puedo sacar una repetición más. claro, Eh, y las devices son automáticas. Hoy, qué sé yo, en esquináutico lo grabamos con los lentes, entonces grabamos la pasada de los mirá, chicos de esquináutico con los lentes y después hacemos el análisis. Pero ya no estoy, ni claro, siquiera uso las manos para... claro, sí, sí. Me daba intriga ahí que hablabas el tema de que incorporaron analizadores de lactato para hacer Sí. lactatemia y demás. Eh, ¿En qué lo están utilizando principalmente? Mira, ¿O en dónde básicamente van a yo poner? eso sí, es algo que uso, todavía colaboro con la selección de remo de Argentina y lo he hecho con otros países también, en elaborar todo lo que es el plan de evaluaciones estructurales o funcionales, como lo llaman ahora. Lo que pasa Mm, es que hoy funcionales remite a una cosa y hace 20 años a otra, pero sí, bueno, las evaluaciones que se hacen a lo largo del año y como todas las evaluaciones, las de consumo de oxígeno, las de lactato o las que quieras tomar, son ajustes. Entonces, si bien esto es algo que requería el área de natación y que me lo pedían porque internacionalmente se hace, ok, mm, el club consideró que era posible, entonces se compró el analizador que pensamos que era mejor y más simple de utilizar, y después vinieron las grandes preguntas, pues lo mismo que la plataforma de fuerza, ¿para qué lo vamos a usar? claro, Ok, nos quedó claro para qué lo íbamos a usar, para los ajustes. Ok, mostrame la planificación. Entonces, dentro de la planificación, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para poner esa prueba? Y después, ¿qué prueba vamos a hacer? Entonces, de esa claro, manera, hoy casi hay ya una obligación porque en la semana, 2 semanas previa a la competencia, de las competencias que el mismo staff consideró importantes, ya tenemos todo el año diseñado en función, le gusta encima al entrenador de acá hacer entrenamiento por bloques, que está buenísimo, entonces mm. decís, en este bloque, en este bloque, en este concentrado, y ahí metemos las evaluaciones. Y las pruebas con analizador de lactato las usan principalmente con deportes cíclicos, si se quiere llamar, natación, remo, o también las quieren incorporar en básquet, hockey. Acá todo lo que se compra yo lo quiero meter en todo. Ahora después está lo Claro. que hablábamos antes, la utilidad. O sea, ir yo a evaluar lactato. A ver, yo fui, toda la tecnología que salió siempre me la compré y después preguntaba, Mm, ¿para qué usarla? La usaba hasta con mi mamá y los primeros encoder, yo debo haber sido de los primeros que tuvo acá acelerómetros, encoder y demás. Pasé, todas las marcas tuve. mm, Lamentablemente la que más me gustó ya no la hacen más, pero después empezás a ser objetivo y decís, bueno, esto se usa en este momento del periodo. Yo soy bastante orgánico con la planificación, entonces sí,
Como me gusta Isurin, me gusta el bloque. Entonces digo, bueno, en este momento yo lo pongo. Acá, esta claro, evaluación, acá. Y, y hoy laburo bastante con 2 o 3 métricas, pero las ato a un indicador de rendimiento. Entonces, por ejemplo, yo no te claro, hago un drop de 30 centímetros si antes no tenés un 1.5 arriba del lomo en la sentadilla. Entonces, si me haces claro. 3 series de 3 con el 1.5 arriba del lomo, profunda, de sentadilla, ok, te puedo poner un encoder o hacerte un Claro, drop o cosas así. mm, Entonces claro, es una claro. manera también de vos evaluar el logro y saber qué hacer desde determinado momento. O sea, llegaste en 1.5, listo, vamos, te toca hacer toda la serie de Bosco de 30, 60, después el DSI, después esta prueba. Pero Claro. si porque te compraste un encoder a todo el mundo le vas a hacer de evaluación de velocidad, no tiene sentido. No, no, tal cual. No, además mi pregunta iba porque por lo general los analizadores de lactato están más asociados, yo creo por la facilidad, a deportes más cíclicos o individuales, donde Sí, tenés primero menos escenarios diferentes dentro de la competencia misma. Por ahí, por ejemplo, en fútbol, para decir fútbol, un partido puede ser re intenso como otro puede ser diferente y demás. Pero también por un tema más de logística, que yo he hecho bastantes lactatemias y con uno, viste, por ahí también no tenía tanta experiencia, pero con uno, dos, tres, viste, tenía que ser muy meticuloso esto y lo otro. Ahora cuando estás con una horda de gente, obviamente ahí es como, bueno, tenés que estructurarlo porque no puedes hacer 30 a la vez, es un quilombo, o sale mal, o está contaminado y lo que sea. Y se vuelve un desafío interesante. Por eso es, nada, mucho por eso la pregunta. Ahora bien, vos sabés que hablamos un poco de esto de tecnología, las evaluaciones. Yo creo que para mí hoy en día, cerrado a mi visión, obviamente, de lo que yo veo en Argentina, Sudamérica, pero también lo vi en Australia y en Nueva Zelanda, el mundo es como que está girando muy en torno a la evolución de la tecnología y las evaluaciones. Y vos ves que hay mucho, que está bien, no es que esté mal, pero el interés corre por ese lado. No obstante, pasa mucho de que hay mucha gente que se vuelve demasiado loco con las evaluaciones y con la tecnología, más que nada, sin entender cómo funciona y demás. Y algo de lo que hablaba con Lele Carbone, hace no me acuerdo qué capítulo fue, pero fue hace ya bastante, que decía que si la tecnología no está para solucionarte un problema, pasa a ser parte del problema. Eh, no sé cuál es tu opinión ahí, creo que más o menos vamos por el mismo canal, pero ¿qué tenés ahí como comentario de eso o opinión sobre el tema de tecnología que pisa Yo fuerte hoy? el principal foco mío es cuidar a mis atletas. Y de Mm, hecho me ha pasado mucho de que ponerle, no vamos a decir en qué seleccionado de qué país, pero querer evaluarlos en ahí. competencias principales, porque es el momento que reunís a todos tus atletas, pero yo tengo, creo, por supuesto, disculpen, creo tener claro de que mi momento de evaluación puede presentarse hasta 2 semanas antes de una competencia principal. Hoy hay elementos para poder hacerlo y viajan conmigo, viajo con mi celda de carga, con mi acelerómetro, Mm, con mis cosas, pero tengo un tiempo para hacerlo. Y no me vuelvo loco, lo único que saben mis atletas, que como yo lo uso casi permanentemente, es tan natural para ellos que yo lo saque, que la representación de lo que dice el dato es un dato relevante. Entonces ellos vienen a buscar en un alcohol de 30 grados que haya la simetría que tienen que tener y a partir de eso usarlo. Pero no me vuelvo loco porque nos hemos dedicado a poner entre algodones a los deportistas. Yo me di cuenta, por suerte, y porque tuve la suerte de poder preguntarle a los actores principales, preguntarle a un Grey Cook, a un Lee Barton personalmente, che, yo evalúo leonas, tengo todas en 11 en una época, te estoy hablando hace 20 años atrás, que las teníamos que poner entre algodones porque en menos de 14 se las tenías que dar con un moño a un kinesiólogo, porque estaba todo el cuento este de la movilidad y la estabilidad. Ok, el rugby nos inundó un montón,
Fui con Mm. Martín Maggi de los primeros que fuimos a Exos. Entonces, digo, pará, todo esto y entrenar. Claro, sí, Bueno, sí, tal cual. y hoy que somos todos muy amigos de las plataformas de fuerza y nos fijamos cuándo son los milisegundos que tenemos, ok, hay cosas que son muy claves. Hoy sabemos tanto de la tecnología de un salto, pero tenemos un dato muy relevante y es que hace 34 años uno, 32 años el otro y 30 años el otro, que los tres principales saltos no se baten los récords. Vos tenés Javier Sotomayor en salto en alto, 2.45, no se bate Mm. hace 34 años. Adams en salto en largo, los casi 7 metros, hace años que están como 30 centímetros. Y después el salto del Garrocha no te lo cuento porque hay un elemento y hay otra cosa, pero alto, largo y triple, triple que es el paradigma del salto, de la Mm. rigidez, del stiffness, de todo lo que quieras, desde, y sí, 34 años, porque sí, 34 años que no se bate ese récord. Y Claro. sabemos todo, hoy sabemos las fases, sabemos los tiempos, cómo es una progresión de salto, cómo realizarla, indicadores. Yo este año, por suerte, tengo mi primer paper publicado, vamos a ver, estamos ahí en Bien. última corrección, y tiene que ver con indicadores de rendimiento. Ahora, el tema es que, sigo diciendo, los tres principales saltos, con todas las plataformas de fuerza acá y con toda la cabeza de todos los tipos que saben un montón de este tema, pues no se baten. Yo tengo como una apreciación, como todos tenemos su corazonada de por qué las cosas no Claro. salen. Pero bueno, es eso. Y ahí pregunta de intriga, ¿qué crees que es lo que está limitando a que esos récords no se batan? La Más allá de lo que paciencia, hablamos de tecnología. la paciencia, la paciencia. Hoy Ok. vivimos en un mundo, hay un libro muy interesante, como vos sacaste ese, yo leí hace poco un libro de Byung-Chul Han que se llama eh, el, el mundo, habla sobre el rendimiento, una sociedad de rendimiento, que es la sociedad del cansancio, se llama el libro. Entonces, Sí, lo hoy tengo. vivimos en pos de una sociedad de rendimiento. Todo es ya, todo es veloz, todo tiene que salir rápido. Y en esto que vos mismo decías, de tanta tecnología, tanta evaluación, hoy los chicos no tienen, somos seres humanos que entrenamos, chicos que persiguen un objetivo y que yo tengo que facilitarle la tarea para que lo alcancen. Chicos que por más condiciones que nosotros le veamos, que mide los metros que tiene que medir y es ideal para ese deporte, no tiene el interés de llegar a un determinado nivel. Y Mm. hoy yo lo vi en una charla en Estados Unidos con el director de salud pública, tuve esa oportunidad y él lo que nos dijo es, nosotros fabricamos público. O sea, nosotros al chico ese que por ahí, como le decíamos en el barrio, era una chancleta, o sea, un pibe que no jugaba bien, le Mm. hacemos vivir tanto el deporte y que le guste tanto el deporte, porque es factible que ese que era chancleta en el deporte sea un nerd y que por ahí tenga una super compañía y como él tuvo su premio cuando iba a la primaria en ese deporte, hoy ese deporte tiene apoyo económico, porque ese nerd Claro. que hoy tiene una compañía apoya el deporte de sus sueños y que sigue hoy dirigiendo ese deporte en la federación. Entonces, yo creo que es eso, es paciencia. ¿Por qué? Paciencia porque el proceso de educar el tejido, que es lo que lleva a la pliometría, educar una Mm. estructura como la cápsula articular, educar una estructura como son los ligamentos y los tendones, nos lleva de media 2 años. Al Lele le gusta el jiu-jitsu, he trabajado bastante con el jiu-jitsu y ayudando a los chicos de Mar del Plata. Jiu-Jitsu, si vos empezás a hacer hoy, y vas a tener 2 años que te duele todo, pero te duele no, porque es Claro. el tiempo que tarda en acondicionarse el tejido. A los 2 años empezás a salir cansado, que es Claro. como vos pretendés. Mm. Y más puse ese ejemplo porque es el único deporte que al no golpear, vos podés entrenar a máxima intensidad cada entrenamiento. Es muy interesante. Claro. Mira. Entonces, ese vas a máxima intensidad todos los Sí, entrenamientos. sí. Entonces, no sé, para mí es paciencia. A toda esta gente que te nombré que hizo esos récords superlativos, tuvieron entrenamientos superlativos
y Mm. entrenamientos de no menos de 14 años. Claro. Entonces, Sí, sí. Yo creo, yo todavía soy joven, tengo 30 años, pero sí me ha pasado de encontrarme, soy muy escéptico, incluso con las cosas que hago yo, no confío ni siquiera en yo mismo, no, pero que planteo siempre la idea de cómo revisar las cosas que hacemos, y sí me ha pasado de por ahí instruir a otra gente, la cual es como que está tan desesperada por el resultado, porque tiene una oferta enorme de información, hoy en día con redes, con acceso fácil a papers, a esto, a lo otro, investigaciones y demás, y divulgación de conocimiento y demás, que es como que llegan extremadamente abrumados a querer sacarle provecho a un resultado que pueden medir, que por ahí no implica la totalidad de un proceso, no implica ni siquiera una mejora significativa específica para algo, y tampoco tienen por ahí la capacidad de entenderlo. Entonces por ahí, buenísimo, la plataforma, entendés qué indica tal cosa, pero si había un cambio en la curva, no entendían por qué, no entendían qué implicaba y demás y demás y demás. Entonces eso llevaba a trastabillar un montón. Y creo que es no solo la poca paciencia, sino también la ansiedad y la idea de querer sacar todo ya, pero bueno, también es parte de la generación, me meto dentro de esa generación de que queremos todo rápido y por lo menos desde mi perspectiva lo veo mucho desde el lado de la tecnología como el lado de toma de decisiones de tiene que ser todo ya, tiene que salir todo bien y si no es toda una mierda. Y es como claro. se transporta así con todo. Hablando, tocando un poco eso, me da pie a este tema de el caos versus el orden. Yo sé que, bueno, vos trabajás ahí como coordinador y demás, pero también trabajás en atletismo. Sí, Vi que hiciste un gran ahí laburo. No sé si se hizo o no, pero hiciste un sí, gran sí, lo laburo ahí sé. con, con velocistas. No sé si tampoco estabas trabajando solo con femenino o también con masculino en atletismo. Sí. El ¿Estás tema es en así. ambos? Me ha tocado, tengo varios kioscos. Mm, Tengo el no complicado, o sea, el sí es fácil, y hace muchísimos años mm, empezamos a trabajar con proyectos de desarrollo de atletismo. He tenido grandes mm, atletas masculinos, pero el grueso de mi expertise es con mujeres. Hoy tengo dos atletas, una de las mejores fondistas de Argentina, que es Chiara Mainetti, y una de las mm. mejores velocistas, que es Belu Fritzsche. Sí, Entonces, bueno, justo, perdón, te la iba a comentar porque Belu Friche iba con mi hermana al colegio y yo ah, iba con el hermano al colegio, entonces ok, también la ok. conozco y vi todo el progreso abrupto porque ella se metió tarde dentro de todo, o sea, no Ella arrancó a entra, lo... tuvimos esa charla porque vivimos en el mismo barrio los dos, entonces tuvimos la Mm, charla de casualidad y tuvimos esa charla hace como 6 7 años, hace mucho, en donde ella venía a entrenar, entrenaba conmigo 2 veces por semana, corre 100 metros y en un momento, claro, yo tratando de optimizar sus entrenamientos y demás, y en un momento como si nada fuera me dice, ah, no, yo me voy ahora, me tengo que ir temprano. ¿A dónde te vas? Le digo, no te vayas corriendo, terminé de entrenar. Dice, no, pues yo me voy a hockey. Digo, ¿cómo no dejaste hockey? No. ¿Cómo no dejaste? No, juego en la primera de Pueyrredón. Vos estás loca, digo, yo estoy armando un entrenamiento donde te pregunté 20 cosas, obviamente. No le pregunté si hacía otro deporte. Yo pensé ya que lo era el asumía. deporte pasado. Sí, sí. Entonces ella se iba a hockey y el primer año fue paralelo. Correr 100 metros, jugar al hockey en primera, estudiar educación física y estudiar medicina. Entonces yo Sí, la sí, vi, sabía. por suerte, le digo, mirá, si vos, pues fue la charla, y yo no soy quien para dar consejos, y por suerte me he esquivado bastantes consejos, pero esta oportunidad yo le dije, mirá, como dije antes, yo quiero tener la salud de mi atleta, vos estás estudiando medicina y educación física por algo, por el estilo. Entonces, Mm. hagamos una cosa, decidí cuál de los dos patitos tenés que dejar, porque, Sí, sí. pero a mí me parece que si vos seguís jugando al hockey, cuando dejes de jugar al hockey, volvés a correr 100 metros, no vas a correr 100 metros bien. Ahora, si vos Claro. corres 100 metros bien ahora y cuando dejes de correr y se te ocurra volver al hockey, vas a ser la más rápida del hockey argentino, no tengo duda. Ah, ok. Claro.
deja eso, termina las dos carreras. Hoy estamos en un año que lo que discutimos es que rinda para entrar a hacer su residencia médica, ya está recibida de todo, Mm. o sea, hoy tiene tiempo. Eh, y ahora estamos, eso fue un gran desafío con ella. Yo en su momento entrené a ella, a Mel Rosales, a Frodo Lamboglia, a las Sí, 3, 4 mejores velocistas argentinas. sí, sí, las tengo. Usando tecnología, vimos cosas. Para mí el atletismo de velocidad es matemática, entonces yo veo indicadores y en función de esos indicadores sé en qué momento ellas pueden acceder a determinados tiempos, o sea, he podido encontrar esa dinámica. Y fue la base de la aposta de los Juegos Panamericanos, de la 4% en Panamericana. Eh, Mm. es muy interesante. Y Sí, ahora sí, lo con vi. Chiara nos jugamos la clasificación olímpica para diciembre. A él le entrenó muchos años, le entrena Fer Díaz Sánchez, pero uno de los que fue mis pasantes más queridos de mucho tiempo, que trabajó conmigo a la par, que fue Iván Tello, la entrenó durante estos últimos 3 años. Y como Iván se fue a vivir a la costa, bueno, la heredé yo y estamos dentro de un proceso que la ventana olímpica habla en diciembre, ahora ya está en altura y estamos haciendo los entrenamientos 2 veces por semana o 3 que tiene que hacer. Así que sí, tengo la vela olímpica. Pregunta, ahí vos estás en atletismo con todas estas chicas, vos estás solo en la preparación física, Sí, vamos a ponerle etiqueta, dentro del gimnasio o en pista también estás. solo dentro del gimnasio, pero yo voy a buscar indicadores al gimnasio que me permitan ver monotonía, ver cómo se desarrolla mi trabajo en el campo. A mí me Mm. gusta meterme mucho en el campo. Obvio, sí, sí. Lo hago con la vela también, lo he hecho con el rugby en mis 15 años de rugby de primera. Y tengo hoy esquí náutico de Chile, toda la elite del esquí náutico de Chile, la selección la tengo también. Eh, y bueno, así me he ido dando vuelta con esos grupos, ¿no? Ah, y Claro, ahora pero con lo Aerox, poner. estoy súper entusiasmado, pero Sí, lo vi, lo vi. En Aerox entreno todo. Ahí un poco la condición Claro. puede manejar todas las variables. Y en atletismo, pero mi pregunta es porque yo sé que por lo general, bueno, Charlie Francis creo que es la imagen de esto, pero hacía un poco los dos. Pero por lo general asumo que en pista por ahí las velocistas suelen tener un entrenador bien técnico a lo que es el laburo en pista. ¿Es así Así es, o sí, yo? sí. Ah, ok, Acá en este perfecto. caso es Javier Morillas. Belu pasó Mm. por 3 entrenadores y hoy es el entrenador de la selección, es Javier. Es lo que hoy necesitaba Belén. Necesitaba mucho aporte técnico, o sea, dentro de lo que podemos hacer. Y con Belén nos pasa de que yo anclo mucho mi trabajo en la nutrición, entre las mediciones que hace la nutrición. A ella yo la mandé con Romy Garavaglia y Romy nos venimos ahí peleando con su índice masa óseo, que es la vertiente que más manejamos con Belu, porque tiene un índice masa óseo superior al de todos los hombres. O sea, vos tenés eh, mediciones de prácticamente elite, de mundial, en las que tiene, responden muy bien al trabajo de gimnasio, pero se hipertrofia muy rápido. Claro, Entonces, mira, una tremendo. de las primeras bajadas de récord, por 6 meses no hice sentadilla y me decían que estaba loco, pero utilicé Claro, otro sí, ahí medio. aparecen bien los conservadores y te pegan directamente Sí, 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 sí. si no De haces. hecho, vos el otro día hiciste un posteo sobre el tema de los derivados olímpicos, que a mí me gustan mucho. Me gustó mucho el podcast, el posteo ese que hiciste, pero básicamente porque es cierto, el medio de entrenamiento tiene que ser el medio que necesitas para que ese atleta logre ese objetivo. Y Sí, sí. tenés que usar el que mejor se adapte. Entonces, ¿por qué yo tenía que hacer sentadilla con ella? Que por ejemplo con 160 kilos en una sentadilla profunda, ella pesa 59, Ah, ella se le despegaba la barra 20 centímetros del hombro, la podía lastimar. claro. ¿Hasta dónde quería llegar yo con la sentadilla? Sí. Eh, Bueno, eso es, perdón, algo que ahí que me pasa que batallo mucho, en este caso con los derivados del levantamiento olímpico, que generó un quilombo bárbaro, es que por ahí cuesta mucho primero entender que los ejercicios, o si querés llamarlo metodologías, son medios para desarrollar una cualidad creamos que es relevante para el desempeño físico específico, que es en este caso que sea más rápida la persona corriendo la prueba de 100 metros. ¿Ok?
porque tengo una sentadilla más pesada, no significa que va a correr necesariamente mejor los 100 metros. Obviamente una va por ahí favorecer a la otra y demás. Pero sí por ahí me pasaba mucho de pelear eso con fanatismo, sobre todo la idea de, yo te dije, soy escéptico de, che, bueno, en vez de hacer esto por dogma, planteemos por qué nos sirve, para qué nos sirve, por qué va a ser superior a otra. En este caso, ¿por qué me va a servir? Hay un montón de cosas a analizar que hacen al contexto de lo que hablábamos antes de, che, bueno, vale la pena, no vale la pena, pero bueno, yo los uso, yo practico levantamiento olímpico hace más de 10 años, los uso con atletas, pero siempre analizo en vez de dar porque sí un power clean o una cargada o arranque, lo que sea, de, che, bueno, analicemos estas cosas. Y también me ha pasado mucho con, no sé, un pibe que, un jugador de rugby que entrenaba hace poco, que tenía problemas con la sentadilla, que le costaba, que se sentía incómodo y demás. Y agarré y dije, bueno, ya está, se la saco. No es totalmente determinante para esta persona que mueva 1000 kilos de sentadilla. Yo creo que esté fuerte, hay 1000 formas de que se ponga fuerte. Y yo lo mandaba, él entrenaba en un gimnasio que tenía unos chicos a cargo que lo monitoreaban y me decían, ¿cómo no le das sentadilla? Le digo, no, no, si el tipo levanta 200, 150, 250, no importa, el pibe es jugador de rugby y no pasa por ahí la prioridad, entonces dentro del contexto era como, bueno, no hacía tanto falta. Un poco lo que me Entonces, pasó con Belén, no tenía la movilidad de hombro suficiente, es muy musculada, entonces lo que claro, hicimos fue en el proceso de bajar el índice masa óseo, mi idea fue trabajar sobre un primer tirón y mm, trabajarlo interesantemente pesado, un primer tirón, claro, y eso nos subsanó todo lo que era el vector vertical más la plio. Con ella he hecho locuras de duplicar la plio específica del año y medirla y no me sirvió para nada, entonces ir a mm, lo estrictamente objetivo. Y cuando ella logró tener la movilidad de hombro suficiente, empezamos a transformar ese primer tirón en una cargada. Entonces a mí me claro, gusta en el periodo de construcción de la fuerza que los movimientos sean como Dios manda. Entonces un clean es desde el piso, un arranque es desde el piso, una claro, sentadilla es profunda. Y mm, después ir a versiones parciales o las derivadas, como pueden ser los power, los clean, y después evaluar la necesidad del overhead. A mí me sirve un overhead en esa dinámica. Entonces, a claro, partir de ahí también lo consulto. Tengo la suerte de ser amigo del Chancho Hens, que hay un montón de levantamientos, Rodrigo Godoy. Entonces le digo, che, ¿cuán objetivo puedo ser con esto? O lo mismo, mm, la gran confusión que hay con los split. Entonces, digo, ¿realmente a mí me sirve un split cuando es una coordinación para meterme abajo de una barra? Entonces, sí, no, a vos te sirve, y esto dicho textual de los chicos de levantamiento, no, explotemos, y entonces empezamos a trabajar más sobre lo que podría ser en vez de un segundo tiempo un push press, que era mm, básicamente desde una posición que es muy sensible para el atleta de 100 metros con un pie adelantado con la mm, posición de los tacos. Entonces, un claro, push press que puede ser un segundo tiempo para nosotros, a nosotros nos varió la sensibilidad en los tacos. Entonces, claro. ese tipo de ajustes son muy necesarios en todos los deportes. Eh, Claro, bueno, vos sabés que a raíz de lo que hablaba al principio y meto ahí porque lo hablaste un poco de esto que fuiste experimentando y demás, yo que soy del palo de por ahí, o siempre me metí en deporte de equipo, deporte conjunto, y lo que tiene ahí el condimento agregado es el caos, el no saber qué va a pasar, el salto de lo que es y lo que debería ser, y demás de como esta idea de, bueno, de caos, que hay por ahí un poco más de variables pues, puestas al desconocimiento de si se quiere, estás en la buena de Dios y vas improvisando, vas buscando el orden dentro del caos. Y yo creo, y lo he hablado con muchos entrenadores, que a raíz de eso, muchos entrenadores de atletismo son bastardeados, de atletismo de pruebas cíclicas, son bastardeados porque no, ellos la tienen más simple porque compiten una vez al año y la prueba es siempre igual. Yo ahí igual, no sé, no desconozco, pero yo me siento como, che, no es tan fácil. De hecho, vos nombraste, o sea, no sé, Belu tiene ciertas cosas que haciendo un ajuste no funcionaba y demás. Pero bueno, a lo que voy es que para mí, aún así, dentro del deporte cíclico, donde sabés que la competencia más o menos siempre va a ser igual, y que el calendario suele ser por ahí más menos variable, por ahí corregime ahí si no es tan variable, pero
para mí creo que sigue teniendo un componente de caos bastante grande, sobre todo porque creo yo que al exprimir las capacidades condicionales básicas de correr más rápido y no sé, ser más fuerte y demás y demás y demás, que no tienen ese condimento como por ejemplo pasar bien la pelota en rugby del lado malo, hace a que empieces a agregar capas de complejidad que se vuelve en un momento es un desafío. No sé cómo lo vivís vos esa parte de caos versus orden y yo doy fe que tiene bastante caos dentro del desarrollo mismo. Yo trato de plantear que mi entrenamiento es por estructuras. De hecho, uno de mis cursos Mm. largos es desarrollo estructural de la fuerza. Entonces trato de entrenarlo. Y hoy también eso mismo lo tengo que cambiar porque si no me circunscribe solamente al gimnasio cuando el entrenamiento comprende un montón de variables más que pueden ser caóticas si las tenés dentro de un esquema general. Hoy yo creo que cualquier deporte, hace poco una de mis atletas, que es Cecilia Carranza, que es de vela, Ceci me decía, che, empecé a coachar, ella hace coaching, entonces empecé a coachar a un chico que hace tiro jerk, que fue a 2 Juegos Olímpicos y quiere que empecemos a trabajar. Digo, ¿me vas a meter en otro deporte raro? Porque yo la verdad que he tenido 12 disciplinas raras de escalada deportiva, esquí náutico, cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Mm. Pero decir, bueno, encontrar una estructura dentro de ese caos, y yo tomo a todos los deportes individuales, como llaman algunos, o estos, entre comillas, que a mí no me gusta llamar cíclicos, pero lo Claro, entiendo, que parecería que en otra época tenían un orden, hoy son multicompetencia. claro. Eh, yo tuve a Mel Rosales, corredora de 100 metros, compañera de la posta 4x100 en Santiago hace unos años de Belu. A ella Javier la entrenaba y la he tenido 18 semanas a tope. Entonces me dice, ¿cómo 18 competencias? Le digo, Javier, nunca en la vida pasó esto. Yo no puedo tener a esta atleta 18 semanas, dame una ventana de algo. Entonces, por momentos me bajaba, dice, bueno, esta competencia es terciaria, listo, da un poco para poder. Es más, yo no la quería para descargarla, la quería para cargarla, literal, era para entrar en un Claro. proceso de fuerza que la cuidara. Eh, entonces, y me río por lo de acíclico cíclico, porque siempre pongo el ejemplo del gol de Maradona. Maradona llega a un deporte que es acíclico, por decirlo de alguna manera, a un gol de los ingleses, en donde cada etapa, cada pequeña etapa que él cumplió para esquivar a esos jugadores y llegar a la concreción de un gol, eh, la hizo, cada uno de esos cortes los hizo 800.000 veces en su vida. Su magia estaba en enlazar partes que él hizo cíclicamente durante toda su vida. Entonces, el desarrollo, que es la base del control motor, que hoy estamos acá charlando con el amigo Di Santo sobre esa dinámica, porque somos fanáticos de un tipo llamado Bernstein, que tenía un discípulo conocido más o menos que llamaba Berkoyansky, que después se hizo conocido. Entonces, la dinámica del control motor dentro del deporte es algo que nos manda y nos organiza. Entonces, si nosotros podemos tener la sensibilidad de saber quién tengo enfrente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que él necesita. A mí me tocó también en el rugby trabajar en el año que volvió Manuel Contempomi a la Argentina, con una persona con muchísima experiencia dentro de un Newman en 2018, que fue un equipo mágico gracias a él puntualmente. Pero yo estaba 20 minutos como vos lo viviste. Era Maxi Marticorena el kinesiólogo, era un kinesiólogo, teníamos 120 de plantel y yo si sé estribar una rodilla o un tobillo es porque me enseñó Maxi y lo hacía igual que él para darle una mano y yo le agarraba la rodilla a Manuel que tiene rótula pegada como para despegarle la rótula y que pudiera jugar. Entonces, si nosotros Claro. entendemos la sensibilidad de cada atleta y lo que él necesita, por más que hagamos 3 de 10, el tipo va a andar bien. Eh, Claro. yo creo, yo no hablo muy bien inglés, pero todos mis atletas, tuve 2 atletas, los Lange, que me llevaron a entrenar el año pasado a la selección de Estados Unidos de 49ers. Le digo, Flaco, yo no hablo bien inglés, no importa, vení. Y dice, ¿por qué querrías hablar tan bien inglés para decir 3 de 10, 3 de 15, dale, dale? Digo, porque el deporte, entrenar a un deportista es confianza. Sí, O sea, tal el cual. deportista te tiene que conocer y tiene que saber de que vos lo que planteás
con las herramientas que tenés, es la mejor versión de vos para que ese atleta logre su rendimiento. Entonces, si Mm. eso machea, el objetivo está cumplido. Claro, Entonces, un poco todo esto se retroalimenta a lo que te decía antes de paciencia, antes de mi faz docente dentro del deporte, porque todo eso se retroalimenta dentro de la dinámica del entrenamiento. Entonces, creo que va por ahí la cosa. claro. Che, y esta última, así para cerrar, sé que estuviste trabajando, bueno, y lo nombraste, estuviste trabajando en vela, y justo te iba a preguntar ahí brevemente, ¿vos trabajaste en surf, puede ser? Porque vi ahí que Sí, estuviste vengo desde por Mar del Plata. 2017, que Lenard me manda a conocer a un tal Martín Passeri, a Mar del Plata. Sí. Entonces yo dije, bueno, me voy a Mar del Plata de vacaciones, güey. Terminé enterrado de 2017 hasta el año pasado, que los engañé con Mm. la vela, que me fui afuera con la vela. Pero de 2017 hasta acá, yo encontré allá un hermano del rugby, como siempre pasa, que es el Negro Mañani, el preparador Sí, físico. lo recontra tengo. Ok, No nos y conocemos, pero lo tengo. y el Negro Mañani somos generacionales, estuvimos en el trial de esa selección de Buenos Aires juntos Mm. que yo jugué en rugby. Nos hicimos muy amigos con ellos y con Martín y empezamos en un proceso de desarrollo que hoy tiene frutos desde 2017, que empezamos con un Tiago Passeri de 9 años y Sí, un sí. Fran Lo vi la Rayunas charla. de 12 o 13 que hoy están rompiéndola en adultos, pero todos Sí, sí, los lo vi. años, 2 veces y 3 veces por año, pasan por ese proceso de evaluaciones funcionales que nosotros mencionamos, en donde lo único que pretendemos es tener un seguimiento pormenorizado de ese proceso y no necesariamente ante una evaluación querer solucionar algo que no hay que solucionar. Porque yo soy Mm. profe, no soy médico, no soy kine, y lo único que pretendo hacer con las evaluaciones funcionales es entender la habilidad de la persona que tengo enfrente. Ese que evalúo, que por ahí es horrible en una sentadilla de arranque, es Mm. horrible en la sentadilla de arranque, pero es el mejor apertura que tengo en mi cancha. Entonces, si Claro. yo, como lo usamos acá, se acaban de hacer todas las observaciones funcionales dinámicas, que es esa sentadilla de arranque, que no podemos hacer todo un FMS, toda una batería con 800 pibes, se hace eso en marzo, y cuando terminamos, si esos chicos tenemos todo un proceso armado de vuelta al campo, Mm. 2 semanas se lo evalúa de vuelta para que la foto sea la misma. Y no Claro, necesariamente que esa foto sea perfecta. No es un 3 de claro, sí, sí. FMS. Es lo que era él con su habilidad. Eh, Sí. Bueno, gente, esto fue todo por este capítulo con Jorge Guedes. La verdad que fue una experiencia muy linda, una charla muy buena, muy nutritiva, muy enriquecedora. Pero bueno, termino con este corte por aparte, yo solo porque se cortó la transmisión en el último minuto. No hubo mucho más que se habló. Jorge muy agradecido con todo. La verdad le agradezco a Jorge acá de manera oficial, si bien lo charlamos, agradecido por su espacio y su tiempo. Y bueno, básicamente lo que se perdió igual es algo irrelevante, fue un cierre de despedida como estoy haciendo ahora. Agradecerle al que esté viendo esto, sea por la plataforma de YouTube o de Spotify. Y que bueno, que estén al tanto, que vienen más capítulos y que sigan apoyando la marca, que compartan este video, este podcast con quien le interese y bueno, que sigan disfrutando de la experiencia. Un saludo a todos.